De pandemias y de comunicación a distancia, y vamos a hablar de los desafíos futuros para la Antártida y particularmente la visión de Uruguay. Y para hablar de futuro y de desafíos futuros, tenemos que hablar de pasado, porque hay cosas del pasado que se pueden repetir y sabiendo de dónde venimos, podemos prever lo que vendrá. Para eso vamos a empezar hablando algo de la vinculación del Uruguay con lo antártico, que es algo natural que proviene de la ubicación geográfica del territorio del Uruguay, proviene también de los vientos que vienen de la Antártida, de la atmósfera, de las corrientes marinos, y que se prolonga y se concreta a través de la geopolítica, del comercio, de la acción humana que en la progresión hacia el descubrimiento y la conquista de la Antártida, siempre tuvo vínculos a través de los puertos de Montevideo y de Maldonado, y creemos que esa vinculación no depende específicamente de que haya un marco legal como el vigente del Tratado Antártico, sino que aunque no existiera el Tratado Antártico, o aunque el país Uruguay no fuera miembro del Tratado Antártico, la vinculación con la Antártida igualmente seguiría ocurriendo, porque al igual que en la época heroica de la exploración antártica, eso siguió ocurriendo con la exploración, con las distintas cosas que se siguieron haciendo, y hoy se hace con el turismo, con la pesca, etc. Y nos preguntamos entonces, ¿existe en Uruguay una visión antártica? Y aparentemente no existiría una visión antártica como tal. Poca gente sabe de que Uruguay mantiene presencia permanente en la Antártida, tal vez los que están bien relacionados al tema, pero la mayoría de la gente ha escuchado alguna vez, pero no tiene realmente una visión concreta de que exista una actividad concreta del Uruguay en la Antártida. Se habla de las actividades que se desarrollan en la Antártida, particularmente en el mes de enero, cuando hay pocas noticias en la prensa y los medios aprovechan el movimiento de relevos, de científicos que van y vienen, o a veces tienen ocasión de visitar la base y se hace algún reportaje en esos meses de enero, pero lamentablemente la mayoría de la población está veraneando y creemos que son pocos los que se enteran de lo que se muestra ahí. Y además son pocos los que conocen la actividad pesquera que se realiza en Uruguay desde tiempos inmemoriales, primero con la caza de la ballena, por ejemplo, el escudo del departamento de Maldonado no en vano tiene una cola de ballena en su escudo, o los pescadores que se embarcan en buques que con bandera nacional van a aguas antárticas, o gente de mar que se embarca en buques de otros países a pescar krill en la Antártida y en otros lugares. En suma, la visión uruguaya de la Antártida creemos que es parcial, incierta y tal vez poco atrevida. Pero no siempre fue así. En 1946, el capitán Carlos Travieso decía que nuestro país debía reclamar un sector en la Antártida y llamarlo Antártida Uruguaya. Incluso se atrevió a dibujar un croquis donde planteaba la ubicación de esa Antártida Uruguaya en una zona donde no coincidiera con la península antártica, donde ya estaban planteadas las disputas territoriales que hoy siguen vigentes. Él planteaba que se debería poner una base meteorológica en la isla Bouvet, que hoy pertenece a Noruega, que estaría por aquí en el Océano Atlántico, y desde ahí plantear un sector uruguayo sobre la Antártida. Incluso iba más en esos años posteriores, fines de los años 40, principios de 1950, él planteaba de que se debería defender la seguridad hemisférica a partir de esa Antártida uruguaya, y todos los países que tenían confrontación hacia el sur, en América del Sur, en África y en Oceanía, deberían unirse para plantear sus reclamos, y planteaba incluso que se hiciera esa reunión en Montevideo. Pero lamentablemente las autoridades uruguayas nadie le hizo caso, los otros países tampoco le hicieron caso, porque ya se estaba gestando el TIAR y luego lo que llegó a ser el Tratado Antártico. Y quedó pendiente. Y también muy poca gente sabe de la existencia de
este capitán de navío. ¿Y qué significa la Antártida para Uruguay entonces? El que más avanzó en este estudio es el profesor Julio César Musso, que fue el fundador del Instituto Antártico Uruguayo en 1968, quien desde el principio de los años 60 venía planteando todo un debate de que Uruguay tenía que tener participación en las actividades antárticas que ya estaban bajo la normativa del Tratado Antártico, y él volvió a usar el término Antártida Uruguaya, primero con una revista que publicaba en los años 61 y 62, y luego en un libro que se publicó en el año 1970, pero ya no hablaba de una Antártida Uruguaya con límites, sino de una zona, un espacio de naturaleza que tenía que ver con lo marítimo, con las zonas donde se ocasionaban las corrientes marinas, los vientos, los sistemas meteorológicos y todo lo que está relacionado al ida y vuelta entre el territorio americano, el Atlántico Sur y lo antártico. El profesor Musso planteaba en unas frases muy interesantes de que el avance a la Antártida del Uruguay implicaba una conmoción cultural, fuera en sus auténticas formulaciones jurídicas, artísticas, folclóricas o idiomáticas. Decía, en la Antártida todo hay que hacerlo, como en los orígenes mismos del país. Y terminaba con la Antártida es una promesa de fiero trabajo para los nacionales, los cuales estarán siempre alentados por la consigna artiguista de ilustración y valor. Ese valor, originariamente militar, decía, se transformará en valor científico, luego técnico y artístico. Y seguimos nosotros, se transforma en cultura. Pero la prédica del profesor Musso también fue olvidada en gran parte, pero motivó que el Uruguay oficializara el Instituto Uruguayo, el Instituto Antártico Uruguayo, que él había fundado de manera privada como una asociación civil, y eso motivó que se hiciera toda una gestión que terminó con el ingreso de Uruguay al Tratado Antártico, que durante el año 1979 se hicieron todas las gestiones para hacer el depósito de adhesión al tratado, y eso se concretó el 11 de enero de 1980, donde Uruguay dejó constancia de los derechos sobre el continente antártico que pudieran corresponderle acorde al derecho internacional si en algún momento se replanteaban las cosas, digamos. A partir de que Uruguay ingresó al Tratado Antártico, fue evolucionando su participación hasta convertirse en miembro consultivo del Tratado Antártico en el año 1985, donde ha continuado avanzando en calidad en la gestión que viene haciendo, por ejemplo, organizando reuniones, por ejemplo, en el año 1987, una reunión consultiva especial de expertos donde se trató el tema de los recursos minerales, que luego se redactó la Convención de Recursos Minerales, particularmente con la presencia del profesor Puseiro, un personaje notable que tuvo que ver con la redacción del Protocolo de Madrid. Se realizó la reunión consultiva del Tratado Antártico en Punta del Este en mayo de 2010, y podemos destacar la presencia de Albert Lluveras, que ya estaba en esta reunión en 2010, que es actualmente el secretario ejecutivo del Tratado Antártico, que renovó recientemente su periodo, fue electo nuevamente por 4 años más. O sea que, a pesar de esa visión poco atrevida que decíamos, el Uruguay ha crecido en lo que tiene que ver con vinculación a lo antártico, y así fue que se fue evolucionando, y en 2010 se generó un documento del Ministerio de Defensa Nacional titulado La Política de Defensa Nacional. Aclaramos que el Instituto Antártico Uruguayo depende, desde su oficialización, del Ministerio de Defensa. Y en esa política de defensa nacional se tratan varios aspectos, entre los que se destacan la presencia, impulsar la presencia en el continente antártico. Se habla de proteger los recursos estratégicos, que eventualmente serían los que se podrían algún día explotar en la Antártida. Y entre los objetivos de la defensa se habla de profundizar las relaciones de cooperación y confianza mutua entre los países vecinos o los que están relacionados a acuerdos y tratados internacionales, contribuir a la protección del medio ambiente, y en las recientes directrices sobre la política de defensa nacional que se aplicaron cuando asumió el nuevo gobierno en marzo del 2020,
se habla, entre otras cosas, de mantener estos mismos puntos que decíamos y puntualmente en el punto 18 se habla de mantener y fortalecer nuestra presencia en el continente antártico, lo cual habla de una proyección estratégica que se viene dando de manera independiente de los distintos gobiernos que van pasando. Y esto nos lleva a la reformulación de lo que se llama el Programa Nacional Antártico. Desde los primeros tiempos, el programa antártico que se desarrollaba en el país estaba centralizado todo en el Instituto Antártico Uruguayo, el cual ahora pasa a asumir un rol de coordinador de algo más amplio. Hay un consejo directivo que lo integra el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, Ministerio de Industria y Energía, y lo integraba el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el cual en este año, en 2020, se estableció o se creó el nuevo Ministerio del Ambiente, el cual debería reemplazar en el Consejo Directivo a este otro ministerio, pero todavía eso no ha sido oficializado, aunque se va en ese camino. Luego hay otra esfera en donde se incluyen otros ministerios que tienen que ver con el tema, como Transporte y Obras Públicas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Educación y Cultura, la propia Presidencia, la parte de la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, otros organismos que están vinculados como los entes del Estado, Antel, ANCAP, UTE, que tienen que ver con los servicios de combustibles, energía, comunicaciones, y se agrega la figura de los privados, en donde podrían haber universidades privadas o asociaciones civiles como la Asociación Antarcos que represento. Este documento, el Programa Nacional Antártico, evolucionó a través de un gabinete donde se reunían los ministros de ese consejo directivo que hablábamos, y en diciembre del año 2019 se llegó a la creación de la Política Nacional Antártica, un documento de carácter estratégico que trata de orientar el accionar de la República a largo plazo. Se habla en la exposición de motivos de la vinculación histórica que tiene el país, a cómo ha ido evolucionando eso, y a una proyección que debería mantenerse a pesar de los cambios naturales de distintos gobiernos que haya. Y se viene dando de esta manera. Esto se dio cuando terminaba el gobierno anterior, el nuevo gobierno asumió en marzo de 2020 y ha continuado con esta línea. Y esta línea fija acciones estratégicas y objetivos estratégicos a través de un plan que plantea una hoja de ruta a seguir en los próximos pasos, que el Instituto Antártico Uruguayo la tiene publicada en su página web, en lo que llaman Visión 45, que teniendo en cuenta de que en el año 2048 eventualmente se podría pasar a la revisión del Protocolo de Madrid y de la actual normativa del Tratado Antártico, sería necesario tener una posición tomada para esa fecha, y eso no se puede lograr de manera, no se puede lograr sin preparación. Por lo tanto, esa hoja de ruta fija pautas de cómo debería encararse esta proyección para llegar por lo menos 3 años antes del 2048, con una posición clara y viendo también la evolución de las cosas, ¿verdad? Posiblemente no pase nada en 2048, como lo saben los especialistas en el tema, o posiblemente antes se vislumbre por dónde va a ir la cosa, pero es necesario estar preparado para ese tiempo. En esa hoja de ruta titulada Visión 45 se prevé que se logre el reconocimiento de Uruguay como un actor relevante dentro del sistema del Tratado Antártico y se hagan valer los derechos como miembro consultivo del mismo. Se prevé también consolidar y ampliar la presencia de la actividad del Uruguay en la Antártida, y se prevé también jerarquizar la agenda nacional o jerarquizar en la agenda nacional la temática antártica y consolidar este marco institucional que se empezó a vislumbrar ahora, con la finalidad de sostener la participación del país en el sistema del Tratado Antártico. Esta visión 45 entonces se planteó y sigue teniendo vigencia. Pero, como todos sabemos, en el año 2020 comenzó la pandemia y
La primera etapa de esa hoja de ruta o visión 2045 implicaba actividades que se iban a desarrollar en el propio 2020, pero evidentemente hubo que replantear cosas. Esta escena que vemos aquí de una dotación volviendo a Montevideo con tapabocas, era la dotación saliente del año 2019, de la campaña 2019, y parte de la dotación de trabajo que también venía terminando sus tareas. Como empezó la pandemia, no podía ser evacuado por las cuarentenas que deberían enfrentar, pasando por Punta Arenas o cualquier otra localidad, y se encontró una solución a partir de un buque pesquero de bandera noruega que trabaja en cooperación con Uruguay, el buque La Manche, que estaba pescando desde hacía meses en aguas antárticas y por lo tanto estaba por fuera de los contagios de la pandemia. Ese buque se acercó hasta la isla Rey Jorge, ya en su terminación de campaña, y trajo la dotación rumbo a Montevideo, en una actividad que tiene que ver con cooperación público-privada, podríamos decir, donde este actor, una empresa noruega, apoyó actividades del Instituto Antártico y en retribución se le permitió que hiciera transporte de pasajeros a partir de respetar determinados convenios y protocolos sanitarios. En ese mismo periodo también se dio la incorporación de dos nuevos aviones C-130, no nuevos 0 kilómetros, pero en mejores condiciones que los que habían antes, que fueron dados de baja, y eso permitió que se pudiera operar con vuelos directos desde Montevideo hasta la isla Rey Jorge o 25 de mayo, lo cual permitió que se hiciera otra operación de relevo y se llevaran, por ejemplo, vacunas para la dotación que está en este momento terminando su campaña de invierno 2021. Vamos a hablar ahora de visiones pesqueras, que decíamos que son poco conocidas por la población. Y particularmente en diciembre del año pasado, la Comisión Especial del Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida, que opera en el ámbito del Parlamento, recibió autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores para que informaran sobre actividades del Tratado Antártico y particularmente la comisión que va a la conservación de recursos vivos marinos antárticos, la CRUMA, donde allí se informó acerca de la actividad de esa delegación en la última reunión que se había dado en octubre del 2020, donde se informó que el país había recibido la aprobación para un proyecto de investigación para el desarrollo en coordinación con la Universidad de la República, donde se le otorgaban fondos para que un grupo de becarios estudien, investiguen sobre actividades científicas relacionadas a la pesca, eso con la finalidad de crear un comité de asesoramiento científico para esa comisión asesora de la Convención de Recursos Vivos Marinos Antárticos. Eso es un avance, es una cosa que estaba muy postergada y es un avance importante en ese tema. En esta última reunión de la Convención de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, Uruguay también participó apoyando la creación de un área marina protegida junto con la Unión Europea, con Noruega y Australia, y en otra zona marina protegida en cooperación con Chile y Argentina. Y además participó de una declaración conjunta apoyando la creación de este tipo de áreas y hizo una declaración individual acerca de los beneficios y la importancia de mantener este tipo de áreas marinas protegidas. Y eso nos lleva a este buque que vemos acá, el Antarctic Endurance, es un buque de la empresa noruega Aker BioMarine, amarrado en el puerto de Montevideo. Ese buque opera en el puerto de Montevideo y la empresa Aker BioMarine opera en las inmediaciones del puerto de Montevideo con unos importantísimos depósitos. Tiene una flota pesquera que está operando prácticamente todo el año en latitudes antárticas, traen la carga a Montevideo, desde allí redistribuyen, se produce aceite para omega 3 y se produce pienso de krill, y esas cosas prácticamente la gente no las conoce. Las visiones del turismo antártico se hicieron muy notorias cuando este crucero, el Greg Mortimer, llegó al puerto de Montevideo cargado de personas contagiadas de COVID y no tenía dónde desembarcarlas, y Uruguay apoyó esta actividad humanitaria
y logró hacer la evacuación a su país, Australia y Nueva Zelanda particularmente, de toda esta gente, y eso abrió algunas puertas al tema del turismo. Ya la actividad turística se venía realizando hacía tiempo, particularmente con presencia de cruceros que al venir desde el hemisferio norte para comenzar la campaña de verano austral, pasaban, recalaban en Montevideo y ya embarcaban turistas y luego seguían el viaje al sur, particularmente a Ushuaia o Punta Arenas. Y según versiones de gente allegada al tema del turismo antártico, en este último periodo se ha repensado de cómo se realizará esta actividad y incluso se ha pensado en nuevas puertas de entrada, pensando en Montevideo y en Malvinas como futuras puertas de entrada, debido particularmente a dificultades que debieron afrontar, particularmente con Argentina en el último tiempo, y que hicieron ver que a través de Montevideo se podrían solucionar algunos aspectos administrativos de manera más fácil. Esto es un tema muy complejo, pero que abre otras posibilidades que no son de dejar de lado. Esto nos lleva a otro punto, que es el de la bioprospección y los recursos genéticos, que es otra de las áreas que se están explotando, aunque no estén expresamente determinadas. Y Uruguay, si bien viene un poco atrás en este tema, recientemente patentó una enzima que podría ayudar en la cura del cáncer de piel, tal vez de manera un poco simbólica, patentar este recurso genético, pero abre puertas a cosas que se pueden hacer en el futuro. En visiones medioambientales, bueno, tenemos la creación del Ministerio del Ambiente, el cual, si bien hay un programa de monitoreo ambiental que se viene desarrollando desde hace tiempo, tiene el debe de integrarse al Instituto Antártico y a partir de ahí continuar trabajando. En las visiones de la diplomacia, recientemente asumió el 1 de julio el nuevo presidente del Instituto Antártico Uruguayo, brigadier general Fernando Colina, de la Fuerza Aérea, y expresó en su discurso: nuestra participación es un deber y una enorme responsabilidad, entendiendo que cada actividad es en beneficio de la humanidad. Para Uruguay es un componente de la política exterior, o sea que la visión diplomática está en las autoridades y está también en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual a partir de un decreto del año 2018 creó la Dirección de Asuntos Antárticos y del Atlántico Sur, la cual se ocupa de planificar, coordinar y ejecutar los aspectos políticos, diplomáticos y jurídicos de la política exterior antártica de la República, la cual, si bien ha sido instrumentada, considero en lo personal que todavía tiene algunos debe que pasarían por la especialización de los recursos humanos que participan en esta actividad. Y eso nos lleva a esto, las visiones educacionales, el tema de la educación. Particularmente en el pasado encuentro de historiadores antárticos latinoamericanos que se llevó a cabo en Buenos Aires en abril del año 2020, junto con Gabriela Varela presentamos un trabajo que fue publicado en un libro del encuentro titulado el libro Antártida, la mirada histórica latinoamericana y su proyección pedagógica integral, donde nuestro trabajo se titula La inclusión de la Antártida en la agenda educativa del Uruguay, y allí se hace un análisis de algunos intentos que se han hecho de crear un programa de educación, algunas actividades concretas que se han hecho tal vez en el ámbito privado, como a partir, por ejemplo, de la propia Asociación Antarcos, la creación de un grupo interministerial de educación antártica que funcionó entre los años 2018 y 2019, pero ha quedado en un receso y esperemos que vuelva en algún momento a funcionar. Y esto nos lleva ya terminando a las oportunidades y desafíos que surgen. Y quiero referirme a un artículo que salió en la revista Naval en abril de este año, 2021, firmado por el doctor Álvaro Soutulio, donde plantea los siguientes retos: asegurar la participación activa del país en el sistema del Tratado Antártico, mantener un régimen de consenso para la toma de decisiones en el ámbito del Tratado Antártico, regular la actividad turística, regular la bioprospección, custodiar la gestión sostenible del océano austral,
y plantea que para lograrlo, bueno, es necesario continuar siendo miembro consultivo del Tratado Antártico, y para eso, para mantener ese estatus, es necesario realizar investigación científica de calidad, según lo que va indicando el SCAR, el organismo que regula la actividad científica, y también en coordinación con los países miembros del sistema del Tratado Antártico, y asegurar la actividad de apoyo logístico que ya se tiene instalada, verificando y chequeando de que se produzca un mínimo de impacto ambiental. Y ello nos lleva a las conclusiones. Cuando se tomó la decisión de integrar o adherir al Tratado Antártico, el país aceptó determinados retos y desafíos. Eso implica de que la Antártida no puede sernos ajena a Uruguay, primero por cercanía geográfica, como ya lo expresábamos, y la otra porque se asumió el compromiso de administrarla y preservarla para generaciones futuras dentro de este ámbito del Tratado Antártico. A lo largo de estos años se consolidó y se mantuvo la presencia activa y sin producir gastos excesivos, lo cual tal vez para alguna visión estratégica permite mantener asegurada la reserva de derechos que se planteó cuando se ingresó al Tratado Antártico, permitiendo a la vez que se pueda influir y negociar en la toma de decisiones en pie de igualdad con países de gran poderío económico, en un ámbito donde en otras circunstancias fuera del Tratado Antártico sería muy difícil acordar. Eso nos lleva a que se analice que sí hay derechos que a futuro se pueden utilizar, se pueden reclamar o se pueden contar con ellos, pero también a que hay derechos que posiblemente hoy estemos perdiendo, como puede ser el derecho de gestionar el turismo antártico o participar en las actividades de pesca en pie de igualdad con otros países más poderosos, o particularmente con los recursos genéticos o la bioprospección. Eso nos lleva a pensar de que si no se generan especialistas que puedan participar en los foros de debate, donde se discuten todos estos temas, se corre el riesgo de eventualmente quedar fuera de la toma de decisiones, tal vez por falta de conocimiento. ¿Y cómo planteamos el futuro? Se hicieron importantes avances, ya lo hemos visto, y se generó un conjunto importante de especialistas en temas de logística antártica, hay equipos científicos que vienen trabajando de manera muy interesante, y eso se podría consolidar, pero faltan especialistas, particularmente en temas de relaciones internacionales, con foco en lo antártico. Me ha tocado participar en reuniones del Tratado Antártico donde, con poca experiencia en el tema, tenía que debatir con doctores en temática antártica que además hablaban en inglés como su lengua materna, lo cual hace muy difícil participar en un debate en esas condiciones. Para que el conocimiento adquirido entonces no quede en un núcleo cerrado, sino que se expanda a los jóvenes, a la sociedad civil, en la cultura, es necesario educar y permitir que la ciudadanía se apropie de lo que viene del sur con una concepción geopoética, que permita que las cosas se nos hagan propias, poniéndoles nombre, interpretándolas en canciones, en música, en versos, en arte. Si no es así, la Antártida seguirá siendo un lugar de trabajo para unos pocos privilegiados y solo un objeto de deseo incomprensible e inalcanzable para el resto, mientras que los más poderosos, como siempre, seguirán aprovechándose de los recursos que allí encuentren. Bueno, ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Waldemar Fontes, por su excelente presentación. Quiero comentarte que ingresó un saludo desde Ushuaia. El presidente del Museo Marítimo de Ushuaia, Carlos Bairó, saluda a Waldemar Fontes por su exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con la jornada de hoy, la cuarta jornada de este Simposio Internacional Visiones sobre Antártida. Agradecemos mucho la presencia no solo de compatriotas nuestros aquí
en el simposio, sino también de muchos interesados en la actividad antártica que están conectados desde países vecinos. Encontramos así muchos antárticos de Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Venezuela, obviamente Uruguay, Paraguay y México. Muchísimas gracias a todos ellos por seguirnos y por prestar tanta atención a lo que es la actividad antártica. Me gustaría también comentar, antes de dar paso a la última actividad de hoy, que está a cargo de José Olmedo, de Ecuador, que este simposio está siendo auspiciado por muchas instituciones que también creen en la Antártida y que también valoran la actividad que allí se hace. El municipio de Ushuaia y el municipio de Río Grande, ambos de la provincia argentina de Tierra del Fuego, la Universidad de la Defensa Nacional, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Green Cross de Argentina, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano, la Universidad Tecnológica, en la facultad que tiene su regional allí en Tierra del Fuego, el Radio Club Argentino, Astilleros Tandanor, el Complejo Industrial y Naval Argentino, o SINAR, la Fundación Interactiva para el Cuidado del Agua, FIPCA, la Sociedad de Medicina, Salud y Seguridad en el Trabajo, y por último, Ingenieros Sin Fronteras. Muchas gracias a todos ellos por respaldar este simposio. Y vamos ahora sí a escuchar el último disertante de hoy, a José Olmedo Morán, que está conectado desde Ecuador. José Olmedo Morán es oficial de la Armada de Ecuador, retirado con el grado de capitán de navío, es licenciado en Ciencias Navales de la Universidad Naval de Rafael Morán Valverde, es especialista en hidrografía del Instituto Hidrográfico de España, director del Instituto Oceanográfico de la Armada, director ejecutivo del Instituto Antártico Ecuatoriano, vicepresidente del CONNAP, director ejecutivo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía de Ecuador, director ejecutivo de Fundemar de Ecuador. Vamos entonces a escuchar a José Olmedo Morán, su presentación, los desafíos futuros para la Antártida y la experiencia en las reuniones latinoamericanas. Bien, muchas gracias. Y quiero empezar con una sincera felicitación a la Fundación Antártida, a todos quienes hacen la fundación, y especialmente a Mariano Memoli, que además de ser el presidente de la fundación, es un de muchos años atrás. Desde la primera ocasión que tuve la oportunidad de estar en ese continente blanco, entonces ya empezamos a tener contacto con Mariano. Él estaba en la base argentina, yo en el buque de investigaciones ecuatoriano, y entonces desde ahí ya empezamos, y estamos hablando del siglo pasado, o sea, eso ya es historia. Pero eso se mantiene, y con Waldemar también tuvimos la oportunidad de estar en la base y allá en la Antártida, y yo diría que este seminario ha sido muy importante, muy necesario, y sobre todo para demostrar a muchas personas la importancia de la Antártida, que no solamente es el esfuerzo de unos cuantos, sino que es en beneficio de todos. Y creo que quienes están participando en este seminario internacional, en este simposio internacional, más allá de de haber estado en la Antártida, creo que estamos identificados con ella, y no solo eso, yo diría enamorados de la Antártida, porque ese sentimiento e identificación se mantiene con el tiempo, no importa si hemos dejado de trabajar directamente, seguimos identificándonos con Antártida. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Por favor, me avisan si se puede, visualizarla. Sí, está bien. Estamos visualizando muy bien, está muy bien, Gracias. Gracias. Entonces, vamos a continuar. Ya saben que el tema antártico es un tema apasionante.
muchas veces hay que poner una tijera para cortar al disertante porque se va de largo con tantos recuerdos, anécdotas que existen, que es difícil encasillarnos en 30 minutos, pero vamos a hacer lo posible. Y quiero empezar mi disertación, presentación, con este enunciado en el artículo 4 de la Constitución Política de Ecuador, que dice: el Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes en la órbita sincrónica geoestacionaria a los espacios marítimos y la Antártida. Y este fue un gran logro porque si Waldemar ya nos dice que muy pocos en Uruguay tienen esa conciencia antártica, peor en Ecuador, que estamos más alejados y muchas veces hasta existen cuestionamientos de por qué estamos en un sitio tan lejano. Sin embargo, existe mucha importancia y mucho interés del por qué debemos estar en Antártida. Mi exposición estará en 3 partes. Primero, la participación del Ecuador en la Antártida. Luego, experiencia en reuniones latinoamericanas, unas cuantas experiencias. Y finalmente, como a modo de conclusión, desafíos a futuro. Y tengo que indicarles, para conocimiento de la audiencia, que el interés del Ecuador en la Antártida se remonta a unos 54 años atrás. En 1967 se presenta la primera declaración oficial de derechos en la Antártida, efectuada en la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador. Aquí se tomó como referencia la teoría de la defrontación brasilera de Teresinha de Castro, tomando como punto de partida nuestra proyección a partir de las Islas Galápagos. Y aquí viene algo interesante, porque Galápagos tiene un punto de desarrollo marítimo para nuestro país fundamental. Esto fue hace 54 años, pero recién hace 37 años es cuando se produce la primera presencia oficial, digamos, del Ecuador en la Antártida, y esta fue en una comisión donde fueron dos jóvenes oficiales, uno de ellos yo en esa época, 1984, cuando estuvimos por primera vez en la Antártida. Y luego, 33 años, en 1987, ya se produce la primera expedición ecuatoriana a la Antártida. Utilizamos el buque de investigaciones Orión, que está en primer plano arriba. En la fotografía inferior podemos ver 4 buques antárticos en Punta Arenas. El piloto Pardo, que ya no está en servicio, el Barão de Tefé de Brasil, el Orión al final, y un buque de la Armada de Chile que también era parte de la flotilla antártica. Y en esta fotografía estamos ya con el Orión navegando entre témpanos de hielo. En resumen, hemos tenido 24 expediciones a la Antártida, pero con diferente organismo rector, por así decirlo. Primero, tenemos el Programa Antártico Ecuatoriano, que se generó en Ecuador para iniciar nuestras actividades desde 1987 al 2004. Con el Programa Antártico Ecuatoriano se transportaron 63 investigadores a la Antártida y se efectuó las expediciones desde la primera hasta la 9ª. Luego se crea el Instituto Antártico Ecuatoriano, dependiente del Ministerio de Defensa, y este funcionó desde el 2005 al 2019. Aquí ya se tuvo la oportunidad de transportar 200 investigadores en todas las diferentes expediciones a la Antártida. Y el año pasado
el gobierno decretó la fusión del Instituto Oceanográfico y el Instituto Antártico en uno. Entonces, recién se efectuó una expedición, la del 2020, donde se transportaron 3 investigadores a la Antártida. Todavía se mantiene esta fusión en nuestro país. Nuestra área de operaciones está circunscrita a las Shetland del Sur. Entonces, tenemos la isla Rey Jorge o 25 de Mayo, ahí está el refugio República del Ecuador, que fue instalado en la primera expedición con nuestro buque, y tenemos en la isla Greenwich la estación científica Pedro Vicente Maldonado. Este es el refugio República del Ecuador, es un contenedor habilitado para vivienda, y que lo ubicamos en un sitio donde no existía nada, y sobre todo que es un sitio de mucho interés para investigadores de las diferentes bases que se encuentran cercanas. En este sector está cercano la base Ferraz, la base Artowski y la base Machu Picchu de Perú. Les sirve muy bien. Cada 2, 3 años se envía una delegación para que le haga mantenimiento y reabastezca de todo lo que tiene. Y luego tenemos la Estación Científica Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, que estamos viendo en la fotografía. Fue el primer módulo. Esto se inauguró en la segunda expedición con el buque de investigaciones Orión a la Antártida. Ese fue el primer módulo que se construyó. Luego se construyeron 2 módulos más para los investigadores que permanecían en el verano antártico. Posteriormente se construyó un módulo exclusivo para laboratorios, muy bien equipado y dotado. Para esto, la Secretaría de Ciencia y Tecnología dio $1 millón que se adquirió, con lo que se adquirieron todo el equipamiento científico que funciona en este módulo de laboratorios. Tuve el honor y la participación de estar presente en la construcción de todos estos módulos. Finalmente, actualmente ya la estación se encuentra de esta forma. Se ha construido también un módulo de mando y control para tener una supervisión de todas las actividades en el sector. Todo esto quedó orientado con una planificación a tener una estación permanente en Antártida. Actualmente, la Pedro Vicente Maldonado es una estación de verano, pero según nuestras planificaciones en Ecuador, deberíamos llegar a tener una estación permanente con todo el equipamiento y los servicios necesarios para soportar los inviernos antárticos en ese sector. Estamos cerca de la estación de la base naval Arturo Prat de Chile, y existe mucho intercambio de información que espero, como dice, algún día llegar a tener una estación permanente, que nos hace mucha falta. Cuando estaba a cargo del Instituto Antártico Ecuatoriano, las expediciones se conformaban con 3 programas diferentes. El primero, lógicamente, un programa logístico de mantenimiento de la estación, porque estar en esas condiciones tan rigurosas es complicado para el material, para la infraestructura, para la vivienda, para todo el equipamiento. Y este programa logístico también tenía un componente de fortalecimiento, es decir, mejorar cada vez más las instalaciones. Luego, el programa científico, que tiene el programa científico ecuatoriano, donde participan investigadores exclusivamente de Ecuador,
Luego el Programa Científico Internacional con participación de 2 o más países, y luego una participación externa donde nuestros investigadores iban hacia otros programas de investigación que se encontraban desarrollando. Aquí vale mencionar que especialmente en el Programa Científico Internacional hemos tenido muy buenos proyectos de investigación con Chile, con Argentina, con Brasil, con España, con Venezuela, con Colombia, incluso con Perú también, que hemos participado. Y finalmente un programa muy importante que se estaba restringido o estaba encaminado hacia la difusión de nuestras actividades antárticas. Y aquí tomamos el primero, dice CITA, es el concurso intercolegial sobre temas antárticos. Cuando estuve de director del Instituto Antártico, hicimos como 4 o 5 concursos intercolegiales, y los estudiantes que ganaron tenían la opción de viajar junto con los investigadores a la estación Pedro y Vicente Maldonado con todas las seguridades. No tuvimos ningún problema, y al contrario, estos jóvenes ahora son unos enamorados de la Antártida también, y son excelentes profesionales que esperan en su momento poder regresar nuevamente al continente. Es decir, generar una conciencia antártica, porque tenemos que hacerlo a todos los niveles. Ya los viejos a veces es un poco más difícil, pero tenemos que partir desde los niños, los jóvenes y los estudiantes de universidad. En eso coincido plenamente con Waldemar Fontes, porque a todo nivel debemos sembrar esta semilla de identificación con Antártida por la importancia que tiene para nuestros países, especialmente Latinoamérica. El otro programa está relacionado con los registros fotográficos, noticias, difusión, periodismo, etcétera. Y uno sumamente importante, el arte antártico. Hemos tenido excelentes resultados de artistas que asistieron a nuestra estación Pedro Vicente Maldonado, compositores de música como el maestro Schubert Ganchoso. Él estuvo en nuestras primeras expediciones. Consecuencia de eso, bueno, generó música antártica, generó el himno antártico, organizó eventos artísticos con luces, con música, con danza, es decir, fue una forma de exponenciar la vivencia artística y transmitir por medio del arte al público ecuatoriano. Tenemos otros y podría mencionar Alan Jeff. Él logró sintetizar el trabajo en un laboratorio, trabajando con hongos, levaduras, bacterias, y generar paisajes antárticos con esta metodología científica. Y esto ha tenido una difusión a nivel nacional e internacional. También existen otros artistas que han participado dentro del ámbito de arte antártico y han tenido éxito a nivel internacional con exposiciones también. Y es un tema muy interesante que Argentina, Chile todavía lo mantienen, y es muy bonito ver todas estas cosas. Incluso fue un cineasta que hizo una película sobre la Antártida en Ecuador, y esta se difunde en todos los cines, ¿no? Entonces, esta era la estructura de nuestras expediciones.
Bueno, teníamos 4 ejes de trabajo, 4 líneas de investigación, la una relacionada con el ambiente antártico, la otra con la interacción Ecuador-Antártida para identificar estas conexiones que existen entre Ecuador y la Antártida. Estudiamos glaciares en los Andes y la Antártida y ver su correspondencia. ¿Qué pasa cuando estos se incrementan, cuando estos retroceden? ¿Cómo va ese índice de cambio climático? Y es la otra línea de investigación, el cambio climático y las tecnologías aplicadas para uso de mejorar nuestras condiciones allá en la estación Pedro Vicente Maldonado. Bueno, entre 1987 y el 2020, con apoyo técnico, logístico y de otras armadas y de otros programas antárticos como Argentina, como Chile, Uruguay, Brasil, bueno, una comunidad latinoamericana muy ansiosa de colaborar y apoyar. En resumen, casi hemos llegado a los 190 proyectos de investigación, que muchos de ellos están publicados con papers respectivos. Y en este aspecto es importante resaltar que tenemos elementos sumamente capacitados, investigadores de alto nivel en Latinoamérica que pueden desarrollar perfectos proyectos de investigación muy importantes para conocer la Antártida y en aplicación y apoyo a nivel mundial. Actualmente, la actual administración antártica está generando la Agenda de Investigaciones Antárticas para una duración quincenal hasta el 2025. Se mantienen los 4 ejes más el eje de aprovechamiento de recursos antárticos. Y esto va a tener una vinculación entre la academia, la industria, institutos de investigación, otros programas antárticos, organismos internacionales, tomando una fuerte referencia en infraestructura de datos espaciales antárticos ecuatorianos y la generación de un centro de investigaciones antárticas que lo necesitamos mucho en nuestro país. Y una buena noticia, a principios de este año, en el 2021, se publicó la Política Antártica Nacional. El ministro de Defensa la publicó y tiene los siguientes objetivos. Primero, promover los intereses nacionales y los derechos de Ecuador en la Antártida. Luego, fortalecer y potenciar las capacidades de investigación. Todos sabemos que en la Antártida lo que importa es la investigación y eso hay que fortalecer. Fortalecer capacidades técnicas y logísticas, que más adelante voy a indicar más o menos cómo estamos en este aspecto. La protección y conservación del ambiente y recursos antárticos es fundamental. Y finalmente, generar la cultura e identidad antártica nacional. Estos 5 objetivos son sumamente importantes y estoy seguro que existe una planificación fundamentada en estos 5 objetivos para lograr concretar y tener una presencia a futuro de la mejor manera en la Antártida por parte de Ecuador. Y aquí viene un relatorio de cómo hemos empezado y cómo hemos trabajado en nuestra historia antártica, por así decirlo, desde prácticamente 1987, que fue la primera expedición a la Antártida. Actualmente somos miembros consultivos del Tratado Antártico, somos miembros plenos del SCAR, somos miembros del CONNAP, miembros de RAPAL y somos parte no contratante y cooperante de la CRUMA en el 2018. Ahora, con respecto a la reunión de administradores de programas antárticos latinoamericanos, nuestra querida y añorada RAPAL. Esta era una reunión muy esperada porque era parte de
de nuestro quehacer. Solos, al menos el Instituto Antártico Ecuatoriano solo hacía muy poco, pero juntos hacíamos mucho. Entonces, tuve asimismo la oportunidad de asistir a 7 rapales. En Ushuaia, en 1996, 98 Quito, 2008 Buenos Aires, 2009 Montevideo, 2010 Galápagos, y este es muy importante porque todos los que asistieron a la rapal en Galápagos se quedaron totalmente satisfechos y contentos de haber efectuado esta rapal en Galápagos, que fue muy productiva a pesar del paisaje y de la maravilla que son las Islas Galápagos. En la rapal 2013 de Serena y en Buenos Aires. ¿Qué encontramos en estas reuniones? ¿Cuál fue la experiencia? Bueno, en primer lugar, la confraternidad. La unión, la amistad que se respiraba en estas rapal, algo importantísimo. Entonces había sinceridad, había mucha voluntad de cooperación y una cooperación logística sumamente importante. Ahí se generaban a ver cómo vamos a apoyarnos, cómo vamos a ayudarnos. Yo necesito gente para la base mía, tú me puedes ayudar. Llegó un momento que Ecuador utilizó medios logísticos de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de todos los países por esta cooperación logística. ¿Qué pasaba en la rapal? Se generaban nuevos iniciativas. Y bueno, tiene mucho que ver la rapal con la reunión, el encuentro de historiadores antárticos. Tiene mucho que ver la rapal con estos programas educativos, entre otras cosas. Y también la rapal servía sobre todo para tener estrategias regionales. Generalmente existen reuniones internacionales donde ya sabemos quiénes son los que tienen hegemonía, pero nuestras reuniones rapal conversábamos los temas más destacados e importantes a ser tomados en cuenta y ya teníamos una forma de actuar un poco consensuada entre nosotros que nos permitía que nuestras ponencias tengan una fuerza, tengan un respaldo, y eso era importantísimo como consecuencia de estas reuniones rapal. Bueno, se planificaba investigaciones, se aprovechaba para compartir experiencias, cómo nos fue bien o mal con esta experiencia de energía eólica, con esta experiencia de generación de hidrógeno, y eso con esta experiencia de trajes, con esta experiencia de comunicaciones, todo eso cuenta mucho, porque no vamos a caer en los mismos errores, sino que vamos a definir los pocos recursos antárticos y presupuestos que existían para tener lo mejor y que nos sirva sobre todo. Y también se generaban las reuniones binacionales. Entonces, esas reuniones binacionales ya eran de intereses entre dos instituciones, entre dos países, para desarrollar uno que otro plan de investigación, plan logístico o iniciativa conjunta. Entonces, estos beneficios de la rapal era algo sumamente esperado para poder continuar con nuestras actividades antárticas y en un ambiente sobre todo muy amigable. Y luego ya tenemos las reuniones consultivas donde, bueno, la reunión consultiva es la madre de todas las reuniones, pero aquí de igual manera se necesita mucha coherencia, mucha cooperación y el bloque latinoamericano
siempre estaba presente, siempre era motivo de conversarnos para poder salir adelante frente a ciertas ponencias, a veces un poco difíciles de entender en nuestro nivel, no en los del mundo más desarrollado, como Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, que siempre tenían, como decir, algo consensuado. Alguien ponía una moción del grupo e inmediatamente era secundado por el resto del grupo. De igual manera nosotros teníamos que trabajar en esto. Y aquí tengo un recuerdo sumamente grato e interesante de nuestra ponencia sobre un proyecto para restringir el turismo en la pingüinera de Isla Barrientos, porque ese turismo estaba arrasando con la isla, estaba destruyendo todos los ecosistemas. Inicialmente, claro, el turismo es un poder muy fuerte en la Antártida y existen estructuras y organizaciones que defienden el turismo a capa y espada, y inicialmente hubo una oposición total, pero luego de conversaciones recapacitaron y retomaron esta propuesta presentada por Ecuador y España y lo aprobaron, y se aplicó una moratoria de turismo en Isla Barrientos, en la pingüinera, restringido exclusivamente a una visita muy corta y no como antes, que era un desfile por toda la isla. Entonces, ese tipo de actividades son muy gratas y que reflejan mucho el respaldo de países latinoamericanos en nuestras actividades antárticas. Y hay otras reuniones, el SCAR, el Comité para la Protección del Medio Ambiente, el COMNAP, los simposios de investigaciones latinoamericanas antárticas, y aquí vale la oportunidad, siempre es importante, es necesario estar dentro de los planos directivos de estos organismos. Y la idea es que un latinoamericano siempre esté en el SCAR, en la reunión consultiva, en el COMNA, en el Comité para la Protección del Medio Ambiente. Y bueno, con el apoyo de Mariano, de todo, de Brasil, de Chile, de Uruguay, logramos obtener también, Mariano fue vicepresidente del COMNAP, luego fui yo, y así nos íbamos rotando, pero gracias a esta unión latinoamericana, a esta confraternidad que fue muy positiva. Y finalmente, creo que estamos a tiempo. ¿Cómo visualizamos el futuro? Bueno, a nivel nacional, en mi país, ya este es un asunto totalmente personal, implementar la política antártica nacional, o sea, implementarla con acciones, con estrategias para lograr los objetivos. Estamos con un nuevo gobierno, el ministro de Defensa es el almirante Fernando Donoso, que es una persona que conoce del asunto, y estoy muy seguro que va a dar todo el apoyo para implementar esta política antártica nacional. Disponer de una nueva plataforma marina de investigación. Estamos en eso. Esto prácticamente debía concretarse a finalizar el gobierno anterior, pero se puso un compás de espera para que sea el nuevo gobierno quien retome este tema. Están los estudios, está la necesidad, está aprobado todo este proceso, y lo más probable es que sí vamos a tener una nueva plataforma marina de investigación que reemplace al Orión, pero con la condición de que tenga su característica antártica para navegación en aguas polares, porque tiene que darnos el soporte logístico también a nuestra estación Pedro Vicente Maldonado. Y luego ya la estación permanente, hacia allá estamos caminando,
espero que en próximos pocos años ya podamos enunciar al mundo de que vamos a tener una estación permanente. Fortalecer la investigación científica en la Antártida es una necesidad, es un hecho, es un requerimiento, un requisito que debemos también orientarlo. Y la cultura antártica en el Ecuador. Esto hay que mantenerlo, fortalecerlo, porque es una de las mejores formas de cómo ponerse en la conciencia de la población. Difundir programas, difundir actividades es sumamente importante. Y a nivel latinoamericano, y estos son criterios personales, la Antártida es una moneda con dos caras. La una cara es los que hemos trabajado en la Antártida sufriendo el frío, las caminatas, las amanecidas cuando hay que desarrollar actividades. Y la otra cara son las reuniones y los foros internacionales, donde principalmente van diplomáticos, pero también personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en la Antártida. Y en ese aspecto, en la Antártida, a nivel latinoamericano, podríamos incrementar la cooperación logística. Existen muchos medios. Envían buques de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador no, pero ya con el nuevo buque de investigaciones ya nos vamos a sumar también. Entonces existen muchos medios logísticos que es necesario aunar esfuerzos para tener una cooperación que sea más eficiente y menos costosa para nuestros países. Bueno, aumentar la generación de proyectos de investigación conjuntos, esto es un hecho que espero se dé y se siga dando. Y en foros internacionales sobre todo. En foros internacionales trabajar con una visión de bloque latinoamericano en las reuniones internacionales. Y hemos tenido la excelente intervención del doctor Luis Ferrada Walker, donde nos hacía ver esto, las amenazas que existen, y estamos hablando desde el nuevo derecho del mar, estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo 2030, estamos hablando del Código Polar, o sea, aspectos que se deben aplicar a nivel mundial, pero que tienen una directa afectación a nuestras actividades en la Antártida. Y ya se ha mencionado el año 2048. ¿Qué va a pasar en el 2048? Si vamos solos, es muy probable que no consigamos nada. Pero si trabajamos con una visión estratégica de bloque latinoamericano, en estas reuniones internacionales podemos obtener muchos aspectos importantes. ¿Y esto por qué? Porque la Antártida es el continente que está más cerca de nuestro continente sudamericano. Y por lo tanto, somos quienes recibimos los impactos directos de todos los cambios que se efectúan en Antártida. Nosotros recibimos los cambios, pero totalmente directos. Y uno de los objetivos y los intereses del por qué Ecuador está en la Antártida indicaba en muchos foros que es el aspecto socioeconómico. En Ecuador, una industria sumamente importante económicamente hablando que genera ingresos por la exportación es la pesca. Y las corrientes antárticas que llegan a Ecuador a las Islas Galápagos, otra vez Galápagos está en el concierto antártico, porque tenemos hasta pingüinos en la Antártida, es el único pingüino
que existe a nivel mundial en latitudes ecuatoriales. ¿Ah? Entonces, bueno, tenemos pingüinos, ballenas, lobos marinos. Ahí tuvimos la experiencia de los lobos marinos en las Galápagos, se sientan junto a los turistas en los restaurantes. Entonces, tenemos lobos marinos y tenemos mucha fauna que es alimentada por estas corrientes antárticas ricas en nutrientes, y eso es uno de los principales ingresos económicos para nuestro país, que genera trabajo para mucha población. Entonces, trabajar con una visión de bloque latinoamericano en reuniones internacionales lo considero que es algo sumamente importante. Bueno, esto es todo lo que tenía preparado. Espero que sea algo de interés. Estamos dispuestos a las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, José Olmedo, por su presentación y por darnos la visión antártica desde el Ecuador. Bueno, tenemos varios saludos. El primero de ellos, 2 minutos, por favor. El primero de ellos iba justamente para la presentación de Olmedo, diciendo, dice Carlos Pedro Bairo desde Ushuaia, realmente el contenedor refugio nos ha venido muy bien, les agradecemos. Y los otros saludos que quería mencionar, desde aquí, desde Buenos Aires, dicen así: felicitaciones a los organizadores del Simposio Internacional Visiones sobre Antártida, fraternos saludos a los disertantes de parte de la Agrupación Antárticos de Buenos Aires. Y ahora quiero leer un saludo muy lindo que nos llega desde Colombia. Dana Rodríguez nos dice: saludos del programa Antártico Colombiano, excelente presentación y espacio. Muchas gracias a ellos por seguirnos, por escucharnos y por hacer esta retroalimentación con sus saludos. Si les parece entonces a los disertantes, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. La primera de ellas, de Cristina López, dice: tengo entendido que desde la circunvalación antártica hacia el continente no estaría permitida la explotación pesquera, con lo cual quisiera que me explicaran la ambición uruguaya a este respecto. Sí, no se trata de una ambición uruguaya, sino que en torno al continente antártico existe la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que incluye parte del área del Tratado Antártico y un poco más, en donde se regula la actividad pesquera y hay cuotas de pesca que se administran por los países que integran esa convención, entre los que está Argentina, Uruguay, otros más, por supuesto. Y bueno, cada país administra esos recursos y administra los permisos para pescar allí. Y Uruguay en una época otorgaba permisos, incluso enviaba buques con bandera nacional. Últimamente eso se ha restringido un poco por razones de conveniencia, no les conviene a los armadores, digamos, y podría verse como una pérdida de recursos. También podría verse como preservar el recurso, o sea, no explotarlo, preservándolo para generaciones futuras. Pero mientras algún país, como el caso Uruguay, no está explotando su cuota, hay otros que sí lo están haciendo e incluso apropiándose a veces de recursos que podrían distribuirse de otras formas. Es un tema bastante complejo, es un tema donde la confraternidad no es tan visible como planteaba José Olmedo recién en las rapales o en las reuniones donde rige más un espíritu de cooperación. En las reuniones de la Convención de los Recursos Vivos Marinos Antárticos prima el interés económico y por lo tanto son bastante más duras que otro tipo de reuniones, pero es importantísimo estar presente y tener presencia y saber de qué se está hablando. Hay que tener investigadores que asesoren de manera científica a quienes van a los diplomáticos que van a actuar en las comisiones y que van a defender las distintas posiciones. Y si no se tiene conocimiento de las cosas, se corre el riesgo de perder
derechos o acceso a recursos que estarían disponibles por falta de conocimiento, y eso sería gravísimo. No sé si está aclarado. Sí, perfecto. Sí, creo que está más que claro. Me gustaría un segundito, si me permitís, Waldemar, compartir la pantalla con algo que creo que nos va a ilustrar a todos, que es el mapa de la CRUMA, en donde podemos visualizar bien, a ver que se abra bien la pantalla, a donde podemos visualizar que el continente antártico, más o menos 14 millones de kilómetros cuadrados, con toda el área de la CRUMA, con todas las áreas de explotación pesquera que bien ha explicado Waldemar, tienen un interés muy particular y representan aproximadamente el 10% de las aguas oceánicas mundiales, o sea, son más de 30 millones de kilómetros cuadrados. O sea que en este caso tenemos una superficie más que importante en donde, como bien dijo, priman los intereses económicos, y en esto también hay conflictos que se dan respecto a la presencia del gobierno ilegítimo y ilegal en las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Entonces creo que es una cuestión también ahí de solucionar estas cuestiones. Pero creo que la pesca sí es un tema importante, y no es un tema menor, la regulación, y coincido mucho con lo que dijo Waldemar de la presencia científica y de incrementar la cantidad de investigadores y la presencia científica con cooperación internacional. Me hago eco de muchos de los segmentos que bien expusiera José Olmedo Morán respecto a la necesidad de tener más presencia científica latinoamericana de los países RAPAL. Muy bien, perfecto. Pasamos entonces a la segunda pregunta. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta de Amalia López dice así: ¿cómo realiza Ecuador financiación de la participación de artistas? ¿Lo hace a través de organismos de gobierno o con inversión privada para la transmisión de la toma de conciencia del cuidado del sitio? Bien, muchas gracias por la pregunta. Es muy importante la pregunta. Inicialmente teníamos, cuando estuve de director del Instituto Antártico, una cooperación, un convenio con el Ministerio de Cultura, donde se escogía, digamos, a título de concurso, presentación de propuestas artísticas para la Antártida, y los que se inscribían eran sometidos a un jurado que posteriormente designaba un ganador de ese concurso y le asignaba una cierta cantidad de dinero que era mínima, pero que ayudaba para su desplazamiento. Porque todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad, alojamiento, alimentación, seguridad de las personas que están en la estación Pedro Vicente Maldonado, ya corre por cuenta del Instituto Antártico Ecuatoriano. Entonces, más es un apoyo para el desplazamiento hacia Punta Arenas o hacia donde sea necesario para embarcarse a la Antártida. Pero también existe el aporte de organismos no gubernamentales o también financiamiento individual por parte de empresas para que algún artista se desplace hacia la Antártida. Actualmente creo que no, en estos 2 últimos años o 3, creo que no hemos tenido presencia de artistas en la Antártida, pero antes sí se efectuaba de esta manera. Entonces teníamos los dos tipos de subvenciones, uno del Estado,
otro particular y también el del instituto para su desempeño en la actividad a la cual se vaya a desarrollar en la Antártida. Perfecto. Muchas gracias, José Olmedo Morán. Y vamos entonces con la pregunta número 3. Dice, muy buenas tardes, saludos desde Bogotá. ¿Cómo hacemos desde nuestras respectivas naciones latinoamericanas para que comunidades científicas e instituciones gubernamentales agenden e inviertan en políticas nacionales con interés antártico y con un solo bloque geopolítico? Gracias a Pro Antártida y a los ponentes por su presentación. Supongo que esto va para todos, ¿no? Yo podría dar una opinión desde claro, mi punto de vista. cada uno. Pienso que actividades como lo que está haciendo Pro Antártida son las que eventualmente conducirán algún día a que lo estatal y lo privado se vinculen, porque ocurre que habitualmente en los estados, los organismos del estado a veces son celosos de su tarea específica y no ven con buenos ojos que un privado organice, por ejemplo, un evento como este, donde se exponen opiniones de manera académica, tocando temas que tal vez pueden no ser los de la línea que está marcando la política del Estado. Creo que no son cosas que se contraponen, sino que van en el mismo sentido y que son necesarias las dos visiones. Y para poder unirlas es necesario que se cree una conciencia antártica. Y para eso se requiere de educación de la gente, de difusión a través de programas artísticos como los que se mencionaban, y que los científicos cuenten lo que hacen en un lenguaje que la población comprenda, que el Estado también transmita lo que está haciendo en un lenguaje que sea comprendido por los científicos, por las asociaciones civiles, por los jóvenes, por todo el mundo. Y bueno, en definitiva, creo que todo eso pasa por la educación. Si no se educa a la gente de nuestros países, yo hablo por Uruguay, pero integro el Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos y el Foro de Educación Antártica que este año se va a hacer en Montevideo, ya paso el aviso, en septiembre, de manera online. Y bueno, tenemos una mentalidad latinoamericana donde compartimos experiencias, nos preguntamos esta misma pregunta, ¿cómo hacemos para que tal cosa se transmita? Nos copiamos experiencias que resultan exitosas en un lado o en otro. Hacemos cosas también, voy a comentar, ahora estamos trabajando con dos autores, escritores para niños, una argentina, Tamara Culeton, y un chileno, Alfredo Soto. Estamos haciendo un libro para niños latinoamericano que ya se ha presentado en algunos foros adelantando la propuesta, pero en el Encuentro de Historiadores de septiembre, en el Foro de Educación, lo vamos a presentar formalmente. Y bueno, es difícil elaborar propuestas donde, por ejemplo, los chilenos hablan de Antártica chilena, Argentina de su Antártida argentina, y otros hablan de Antártida, o parece pecado hablar de Antártida uruguaya, y sin embargo deberíamos estar hablando todos de lo mismo, por supuesto con los enfoques de cada país, pero mientras nos sigamos peleando entre latinoamericanos, habrán otros que sacarán provecho, eso está clarísimo, ¿no? Y bueno, creo que hay mucho para avanzar ahí. Gracias. Podríamos escuchar Ahí está, a José Olmedo, por favor. Sí, bueno, esa es una pregunta sumamente importante también porque es la base de nuestras actividades y nuestra carta de presentación a nivel mundial en el Concierto Antártico de Naciones. Aquí hay dos cosas. Una, la actividad de interés personal, y la otra, que es el respaldo político, la voluntad política. Con la voluntad política nos ha dado muy buenos resultados el hecho de invitar a las máximas autoridades a la Antártida. Porque es difícil entender la Antártida
desde una playa con un sol canicular tomando un refresco. Es difícil entender la Antártida desde nuestras latitudes, pero el momento que la autoridad está en la Antártida, cuando siente y experimenta lo complicado que es el desplazamiento a la Antártida, la supervivencia en la Antártida y las actividades que desarrollan todos y cada uno de los integrantes de una expedición, de una dotación, entonces entienden, aceptan y respaldan. De esa forma es como yo les indicaba que obtuvimos $1 millón para adquirir equipamiento científico porque llevamos al secretario nacional de Ciencia y Tecnología y él dijo, bueno, ¿qué necesitan? $1 millón, hecho, tomen. Es necesario el respaldo político, la voluntad política, y aquí tiene mucho que ver la gestión de los organismos oficiales que en cada país llevan los aspectos antárticos. Entonces, esa es una cosa. La otra es una difusión a nivel de las universidades, de los institutos de investigación que existan en cada país para promover, provocar el interés para que efectúen investigaciones en la Antártida y darles todo el apoyo. Acá mismo, en Ecuador, esto se está promoviendo y se está incentivando a tener siquiera 100 proyectos de investigación presentados por estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, por poner un ejemplo. Entonces, con información, con exposiciones, con presentación, con apoyo, ayuda, estos jóvenes se interesan. Pero yo digo jóvenes porque atrás de ellos o adelante de ellos se encuentran sus profesores. Y sus profesores ya son personas que tienen cierto nivel alto de investigación, decanos, PhDs, en tal o cual disciplina, y entonces se forma el equipo de investigación que puede desempeñar y desarrollar actividades en la Antártida. Y a los jóvenes les interesa eso, son nuevos retos, nueva perspectiva de la investigación, a más de las que normalmente existen en nuestros países, pero que les incentiva a generar, a desarrollar proyectos de investigación. Entonces, desde esos puntos de vista, más lo que decía Waldemar, que es sumamente importante, este tipo de eventos para difundir la Antártida es algo sumamente importante. Entonces, es una suma de actividades que se deben efectuar, pero una de las cosas más importantes es el respaldo, la voluntad política, y eso se consigue llevando a las autoridades a que visiten la Antártida, que visiten cómo están trabajando sus compatriotas más allá de las fronteras en un ambiente bastante inhóspito, en un ambiente duro, pero con una entrega, satisfacción, porque saben que están trabajando para su país. Gracias. Bueno, voy a introducir, porque discúlpenme que me cuele entre los dos disertantes, pero el bloque latinoamericano es algo muy cercano a mis afectos. Creo que es necesario una inversión en esta cuestión, pero también es necesario ver cuáles son los objetivos que hay para la Antártida. En algunos momentos de esta cuestión antártica nos juntábamos a tomar un café en los márgenes de la Rapal y a charlar un poco de algunas cuestiones que excedían el temario de la reunión, y decíamos, ¿por qué tenemos tantos programas y tantas cuestiones conjuntas con países de otros hemisferios y no llegan a un porcentaje importante con países latinoamericanos? Entonces, esa era una de las respuestas que necesitábamos darnos.
A partir de ese cuestionamiento que nos hicimos, que, como bien dijo José, nos sinceramos y empezamos a hablar de lo importante y no solamente hacer menciones a cuánto era lo que teníamos cada uno de los programas, que si bien es importante para saber cómo adaptarnos, pero hablar realmente de la cooperación como bloque. La cooperación como bloque es también, y esto le voy a robar la frase que ya se lo había dicho a Luis Ferrada, comprendernos en el disenso, y que va a haber cosas que no van a cambiar, que van a ser parte de la cuestión constitutiva de nuestros países. Pero si fuimos capaces, cuando estábamos en esos momentos haciendo ejercicios en la RAPAL, y llegábamos coordinados a las reuniones consultivas y podíamos superar el disenso, podíamos tener diferentes visiones de algo. Esas diferentes visiones nos hicieron fuertes, porque entre nosotros nos arreglamos, entre los países latinoamericanos. Fuimos capaces de salir de esa cuestión semántica que a veces teníamos sin resignar principios. Y lo estoy diciendo desde un punto de vista latinoamericanista, no desde un punto de vista, obviamente, personal. Yo no represento la opinión del Estado argentino, ni mucho menos. Hoy acá estamos hablando de las visiones de los que trabajamos en la Antártida y tuvimos una cuestión en la Antártida, de los que amamos el continente antártico como tal. Vemos que hoy tenemos una gran cantidad de audiencia de Latinoamérica, amigos de Latinoamérica, porque quienes están acá son amigos. Tenemos un compañero latinoamericano, un amigo latinoamericano que nos saluda desde Vietnam, desde Hanoi, que se tomó el trabajo de coordinar los usos horarios para saludarnos desde Vietnam. Entonces, esto es muy auspicioso. Si a veces no surge de las autoridades, porque me hago eco de las palabras de Waldemar, que no hay una visión sobre las organizaciones civiles, pero esas organizaciones civiles construyen consensos. Y estos consensos que construimos desde las asociaciones civiles son muy fuertes. Obviamente que los estados tienen que estar presentes, ¿eh? No negamos la presencia de los estados. A ver, fui parte de un estado, sería realmente enojoso que negara el pasado que tuve y respaldaba esa actividad desde el Estado, pero tampoco negábamos la presencia de las organizaciones civiles, porque las organizaciones civiles, al construir consenso como este que estamos generando en este momento, marca un cambio. ¿Cuándo podemos hacer, si no es a través de estos esfuerzos, como lo hicieron los historiadores? O sea, valoro mucho el trabajo que se hace desde el punto de vista de los historiadores. ¿Cuándo, si no es a través de estos encuentros, que podemos difundir y tener las distintas visiones? Porque esto era lo importante del simposio, las distintas visiones. ¿Por qué no conocerlas? ¿Por qué no decirlas? ¿Por qué no difundirlas? ¿Por qué no hablar en nuestro continente de las visiones que tenemos? No era tan difícil. No nos estamos sacando los ojos por alguna cuestión en la cual no coincidimos. Justamente estamos apuntando a lo que nos vincula, a lo que nos une y no a lo que nos separa. Esta cuestión tan sencilla es a la cual queremos llegar. ¿Necesitamos de los estados? Sí, necesitamos de los estados, necesitamos del financiamiento de los estados, pero permítanme decir, esta actividad con los traductores, con todas las plataformas, no se financió con plata del Estado, estamos siendo totalmente independientes. Agradecemos la buena voluntad, el tiempo gratuito que nos están cediendo los disertantes de su espacio, pero esto también nos permite crecer y nos permite estar de una mejor forma. Bueno, no quiero llenar demasiado los espacios, pero el tema
regional para mí es muy importante. Creo que hay más preguntas, ¿verdad, Gabriel? Sí, sí, y justamente quería leer el saludo que nos llega desde Vietnam, teniendo en cuenta lo que vos decías, que Gianpaolo Bayón, que es el que nos envía saludos, comenzó a escucharnos a las 4 de la mañana hora de Vietnam, ¿no? Y ahora deben ser las 6. Les envío mis felicitaciones a los señores expositores y a los organizadores del simposio desde Hanoi, Vietnam. Bueno, y vamos con la última de las preguntas. Rafael Fernández Vieira dice, buenas tardes. Primeramente, felicitaciones a los expositores. Una pregunta para el licenciado Olmedo Morán. ¿No es interesante para Ecuador desarrollar un proyecto para sus expediciones y demás actividades en Antártida, como lo hacen los Países Bajos, que alquilan una parte de una de las estaciones británicas y tiene uno de los más elevados niveles de producción científica antártica de los últimos años? Saludos desde Belo Horizonte, Brasil. Muchas gracias. La pregunta, y podríamos abordarla de la siguiente manera. Efectivamente, las últimas sugerencias por parte de las reuniones consultivas es de que no se creen más estaciones en la Antártida porque siempre es un impacto al ambiente. Por más seguridades que tengan, cero emisiones, que tengan todos los sistemas de evacuación controlados, pero siempre es un impacto al ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, es que como país, y esto es una opinión personal, no estoy representando, como decía Mariano, a la institución oficial del Estado, pero desde un punto de vista personal, considero que estamos caminando hacia establecer una estación ecuatoriana con todos los servicios y que pueda tener un carácter de permanente. Ahora, el mantenerla ya es otro asunto. Y aquí viene un poco la respuesta a la pregunta. Yo diría al revés. O sea, nosotros en lugar de ir a alquilar una parte de una estación norteamericana para desarrollar nuestras actividades de investigación, yo diría al revés. No es alquilar, es hacer unos convenios de cooperación con otros países, principalmente latinoamericanos, para en nuestra estación desarrollar actividades de investigación, compartiendo costos, compartiendo presupuestos, y de forma que se observe esta cooperación, este espíritu latinoamericano y sobre todo el respeto al ambiente para no impactarlo más. Entonces, también todo tiene que ver con los presupuestos, ¿no? No podemos comparar el presupuesto de Países Bajos, el presupuesto de Reino Unido, el presupuesto de Alemania o el presupuesto de China con nuestros presupuestos. Son bastante diferentes y tenemos que utilizar lo que tenemos de la mejor manera, y considero que esta puede ser una forma excelente de cooperación internacional, por un lado, de demostrar que no interesa afectar al ambiente antártico, que ya está bastante afectado en las estaciones, en las bases, principalmente en estas bases gigantescas como McMurdo, que tienen como 5,000 habitantes. Entonces eso ya es un impacto bastante fuerte. Nuestras bases son pequeñas, medianas, y se puede manejar de mejor manera. Entonces, la respuesta a la pregunta es esa, ¿no? Que sí es una buena opción compartir espacios que ya están disponibles, pero también es una buena opción que nosotros podamos compartir con otros nuestra base, nuestra estación científica Pedro Vicente Maldonado. Y muchas gracias por la pregunta.
Perdón, estaba silenciado. Muchas gracias, José Olmedo, por la respuesta. Bueno, cedo ahora la palabra al presidente de la Fundación Pro Antártida, el doctor Mariano Memoli. Bueno, muchas gracias y a manera de conclusión, primero agradecer la presencia de todas y de todos los que han compartido estas casi 2 horas de visiones latinoamericanas, de la visión de Uruguay, la visión de Ecuador sobre la Antártida. La gran mayoría de los comentarios apuntaron y señalaron la importancia de la unidad latinoamericana, el actuar como bloque para imponer, para manifestar cuáles son las visiones, cuál es la cultura latinoamericana, que puede ser diferente a muchas otras. Podemos tener una visión distinta de algunos puntos, pero todas son respetables y todas merecen igualdad de consideraciones. En todos los casos vamos a ver que la Antártida ha cobrado una importancia cada vez mayor. Las principales potencias del mundo han aumentado el gasto en la Antártida, han aumentado sus inversiones para distintos tipos de proyectos que tienen. Estos proyectos son relevantes hacia el futuro. ¿Qué es el futuro que nosotros vemos en esta visión que tenemos? La necesidad de preservar el ambiente antártico como formador de climas, cuidar los océanos y sobre todo cuidar la sobreexplotación. Hoy existe, y cada vez con mayor fuerza, un concepto que se habla en las Naciones Unidas y en muchos foros internacionales respecto al ecocidio. Considerar un crimen de lesa humanidad el daño a los ambientes naturales que destruye y que genera problemas de escala internacional. Respecto a esto no voy a abordar porque sería muy largo, pero creo que en un futuro seminario, en unas futuras jornadas, deberíamos abordar estos temas de crímenes de lesa humanidad desde el punto de vista ecológico, desde nuestra casa global, como en algunos momentos se define. La posición latinoamericana es central en este punto. Latinoamérica no ha tenido un gran desarrollo en la generación de gases de efecto invernadero, pero sí sufrimos muchas de las cuestiones que tienen que ver con los desastres ecológicos que se están dando en muchos de estos sectores. Nuestras visiones a través de todo, a través de la investigación científica. Muchos de los participantes señalaron el arte como uno de los caminos. Fíjense que Latinoamérica contribuye muchísimo al arte, ha contribuido muchísimo a esa sensibilización, lo que en algún momento se mencionó como geopoética, esta cuestión que tenemos nosotros de ver el desarrollo de la cultura como forma de sensibilizar. Y nuestros pueblos son sensibles. Nuestros pueblos desde siempre, nuestros pueblos originarios veneraron a la tierra como el origen de las cosas. A esto es a lo que nosotros apuntamos también como sociedad. Es lo que nosotros vemos a futuro. Lo que estamos diciendo no es una cosa naif, no es una cosa con ese criterio que a veces tienen esos concursos de Miss Universo que dicen amo la ecología y la paz mundial. No somos naif. Nosotros creemos seriamente en el peligro que se corre. Lo hablaron en la primera jornada Jefferson Simoes y Gustavo Ferreira cuando hablaron de la acidificación de los océanos y el gran riesgo que se está corriendo en los glaciares. Nos debemos un debate más profundo. Esto es el inicio. Es necesario conocernos, saber cómo pensamos para ver lo fácil que es ponernos de acuerdo y cómo podemos ser inteligentes y superar las barreras que son bajas,
pero que nos tropezamos, increíblemente nos tropezamos. Creo que Europa, para formar la Unión Europea, tenía muchísimos más desafíos que los que tiene Latinoamérica. Es solamente empezar a conocernos, es solamente entender cuáles son las diferentes visiones. Y así vamos a seguir con estas cuestiones. Realmente hoy el volumen político y el volumen filosófico que han tenido los dos disertantes han sido maravillosos. Creo que agradecemos muchísimo estas exposiciones, la sinceridad y la gran apertura que han hecho. Así que, José, gran amigo, no me olvido de las Galápagos, va a ser difícil que me olvide de ese rapal en las Galápagos. Alguna vez haremos una reunión con los participantes al simposio para mostrarles de qué se trata esa reunión de Galápagos, lo importante que fue. Le agradezco mucho a Waldemar desde su concepto histórico, desde su visión de los tiempos heroicos de la Antártida hasta el presente, todo lo que nos ha ilustrado y lo que nos ha mostrado respecto a la visión de Uruguay en la Antártida. Así que solamente palabras de agradecimiento, y con esto damos por concluidas las jornadas después del anuncio que hará Gabriel. Bueno, gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y haber estado hasta el final de esta cuarta jornada del Simposio Internacional Visiones sobre Antártida. De esta manera pasamos ya la mitad del simposio, si es que no se dieron cuenta. Ya la mitad de las 7 jornadas han quedado atrás. Los invitamos a todos a formar parte de la quinta jornada, que será el 15 de julio. Ahí escucharemos a Giancarlo Montero Serrano, desde Canadá, hablándonos del impacto del cambio climático en la dinámica de los glaciares árticos. Y cerrará la jornada Mariano Aguas, desde acá de Argentina, hablando de la protección de los recursos marinos australes. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Los esperamos el próximo jueves. Hasta luego.